Muy buenos días. Interrumpimos nuestra programación habitual porque en cuestión de minutos, para las 9 de la mañana estaba fijada en principio la comparecencia, son ya las 9:05, Carlos Mazón desde el Palau de la Generalitat va a anunciar su futuro político. Apenas una hora antes, a las 8 de la mañana, fuentes del Palacio de la Generalitat anunciaban esa comparecencia pública del todavía presidente de la Generalitat, que presumiblemente va a anunciar que deja el cargo, aunque no su puesto de diputado. Las últimas informaciones apuntan precisamente a eso. No habrá convocatoria electoral anticipada. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. En unos instantes Carlos Mazón nos contará cuál ha sido su decisión, después de un fin de semana muy intenso, en realidad de una semana muy intensa, que empezó a ponerse cuesta arriba para el actual inquilino del Palau de la Generalitat el pasado miércoles con ocasión de la celebración del llamado funeral de Estado, el homenaje a las víctimas de la Dana, que tuvo lugar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, como todos ustedes saben. A partir de ese momento, con insultos, con imprecaciones al presidente de la Generalitat, este anunció, y lo hizo en concreto el pasado jueves, que habría un periodo de reflexión sobre su futuro político, que ha derivado en varios hitos importantes. El viernes pasado, por ejemplo, en Alicante, se reunían los 3 presidentes provinciales del partido, que son también presidentes de sus respectivas diputaciones provinciales, con el número 2 del PP de la Comunidad Valenciana, con Juan Francisco Pérez Llorca, el secretario general. Los 4 decidieron elevar una propuesta de sustitución y, por tanto, de sustitución de Mazón y, por tanto, de salida a la crisis política valenciana a la calle Génova, a la sede central del Partido Popular. Esa opción contemplaba que Juan Francisco Pérez Llorca, dado que sí es diputado autonómico, ocupara interinamente la presidencia de la Generalitat para después, cuando toque celebrar elecciones autonómicas, elevar a candidato al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Montpó. Esa parece que no era la tesis favorita de Núñez Feijóo, de Miguel Tellado y de la cúpula del Partido Popular a nivel nacional, que piensan que sería mejor alternativa a la de que ya mismo María José Catalá se ocupara de la presidencia de la Generalitat y después fuera el rostro visible de los populares para las elecciones del 27, o si se adelantaran para esa convocatoria anticipada. Pero parece que la solución va a ir más por lo que apuntan los coroneles, los llamados coroneles del Partido Popular Valenciano, que por la decisión que en principio parecía gustar más a Núñez Feijóo. Durante toda la jornada de ayer, esa reunión de los coroneles tuvo lugar el viernes, durante toda la jornada de ayer, domingo, día de difuntos, los señores Mazón y Núñez Feijóo intercambiaron varias llamadas telefónicas anunciadas a mediodía se dijo, fue Cuca Gamarra la encargada de hacerlo, que habría esos contactos telefónicos, y ya por la tarde fuentes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana confirmaron que efectivamente se habían producido varias llamadas que derivaron en que hasta hoy, lunes, no habría noticias sobre la decisión adoptada, la decisión pactada por ambas figuras políticas, como así estamos viendo que va a suceder en unos minutos. Ahí vemos ya cómo bajan al lugar habitual de celebración de las ruedas de prensa en el Palau de la Generalitat algunas personas del círculo más íntimo de confianza de Carlos Mazón, a la espera de que el presidente de la Generalitat se acerque a ese atril colocado como habitualmente, siempre con las banderas valenciana, española y europea detrás. Hemos visto a Santiago Lumbreras, uno de sus más íntimos colaboradores, que ha bajado también. Eso quiere decir que la reunión previa, que ahí tenemos ya a Carlos Mazón, con su círculo más íntimo, ha terminado y comienza la comparecencia. Y a totes, muchas gracias por venir a esta comparecencia. Después de haber hablado con Su Majestad el Rey esta misma mañana para agradecerle siempre su apoyo y su fuerza a él y a Su Majestad la Reina con la Comunitat Valenciana, especialmente durante este año, pero la verdad es que desde siempre. Quiero empezar agradeciéndole, por supuesto, a Su Majestad su lealtad, su grandeza y el apoyo, insisto y reitero, a la Comunitat Valenciana en todo momento. Y paso a trasladarles la comparecencia
que tenía prevista. Así que buenos días de nuevo, buenos días a todos y gracias por acudir a esta comparecencia especial, anunciada y meditada. Cumplido el primer aniversario de nuestra peor tragedia como pueblo, he decidido por primera vez en 12 meses hacer un balance más personal. Durante todo este tiempo siempre he mantenido el mismo criterio. Ante una situación tan grave como la que hemos afrontado, hablar de mi situación personal, orgánica o de mi futuro político me parecía una frivolidad. Ese desgaste lo asumí desde el principio. La riada que destruyó material y anímicamente a la provincia de Valencia y a la Comunitat Valenciana fue un tsunami inimaginable, de unas proporciones que aún no somos capaces ni de visualizar. Un territorio equivalente a todas las Islas Baleares, destrozado completamente por el desbordamiento de un barranco mortal, por el récord histórico de lluvias en España y por una revolución meteorológica sin precedentes en nuestra historia. Esta tierra está acostumbrada a las gotas frías de cada año, como las 2 alertas rojas que llevamos este otoño, pero no a la furia de la naturaleza que vivimos el 29 de octubre del 2024. Durante este año, desde la Generalitat Valenciana, hemos hecho todo, absolutamente todo, lo humanamente posible para la recuperación de las condiciones básicas de normalidad. Reitero hoy, una vez más, que jamás un gobierno autonómico ha abordado un reto remotamente parecido. Las dimensiones materiales, anímicas y psicológicas de la riada no necesitan ser recordadas. El sublime impacto en número de hectáreas, viviendas, vehículos, cosechas, centros públicos y privados, infraestructuras de todo tipo y, sobre todo, en salud mental y personal, nos obligó al mayor esfuerzo imaginable. Colegios, centros de salud y hospitalarios, tranvía, metro, puentes, pasarelas, carreteras, lodos, enseres, vehículos de todo tipo y hasta la Albufera de Valencia, en tiempo récord, hoy son retos superados o en proceso de finalización. Qué pronto se dice y qué pronto se ha hecho. Cuando empezamos a reconstruir la provincia, calculamos que íbamos a tardar más de 3 años en reparar lo que hemos conseguido hacer en meses. Todo este despliegue lo estamos haciendo solos, sin una sola aportación a fondo perdido del Gobierno, con la mera, insultante e increíble única autorización para endeudarnos aún más. Más deuda para los peor financiados y los más abandonados, negándonos incluso el FLA extraordinario. La falta de ayuda en las dramáticas primeras horas fue clamorosa y sigue siendo hoy igual de clamorosa. ¿Queríamos ayuda? La pedimos y jamás la recibimos. Pero el daño que se ha producido no es solo material, es sobre todo emocional. El primero y más importante, por el recuerdo de las 229 personas que perdieron su vida. El dolor es inimaginable, no solo para las familias, sino también para todo el pueblo valenciano y español, que aquellos días se volcó en sacar lo mejor de sí mismo para ayudar en un escenario
apocalíptico. Las imágenes de solidaridad de aquellos días son el mayor rayo de esperanza de estos últimos 12 meses. Las heridas materiales se están curando. El vicepresidente Gampampols vino con el encargo de diseñar un plan que permitiera que lo que sucedió el año pasado no pueda volver a ocurrir. Todo el Consell, todo, se ha volcado en reconstruir Valencia, cada uno de ellos en el ámbito de sus competencias, y lo han hecho de una manera ejemplar. Es verdad que hay cosas que quedan por hacer, algunas escandalosas, como las obras del Barranco del Pollo, que el Gobierno de España se niega a ejecutar, igual que se negó a hacerlas incluso cuando ya estaban presupuestadas. Pero hoy no he venido aquí para hablar de la recuperación material. He venido a hablar de las secuelas emocionales de la riada, especialmente de las de las víctimas, pero también de las del resto de la sociedad valenciana. Como decía al principio de esta comparecencia, hoy es el primer día, como excepción, que haré referencia a mi persona. Tras estos días de recordatorio y aniversario, duros, profundos, desgarradores y, por qué no decirlo, crispados y en ocasiones crueles, quiero compartir la reflexión que llevo haciendo desde la riada. Y es momento de reconocer los errores propios, aquellos que me sitúan en el centro de la crítica política como máximo responsable de la Generalitat Valenciana en el peor día de nuestra historia y en los inmediatamente posteriores. Me gustaría enunciarlos expresamente. Permitir que se generaran toda clase de bulos muy dolorosos por no dar explicaciones a tiempo. No pedimos la declaración de emergencia nacional porque, según el propio Gobierno, no iba a traer más efectivos ni iba a hacer que llegaran antes. La realidad es que los días posteriores descubrimos que nos quisieron dejar solos por estrategia política. El presidente de mi partido me lo aconsejó y tenía razón. Mi ingenuidad manifiesta de creer que por recibir de forma amable al Gobierno los primeros días, la ayuda se iba a acelerar. Y, sobre todo, mantener la agenda de ese día. Es cierto que con los datos de mediodía, con la Confederación Hidrográfica del Júcar certificando que el Barranco del Pollo estaba seco y el Júcar podía absorber el agua de un Magro en tendencia descendente, con el temporal yéndose a Cuenca a las 6, según la EMET, sin una gota de agua en Paiporta o Catarroja, era inimaginable que unas pocas horas después el Pollo pasara de estar seco a ser una trampa mortal. Pero también es verdad que en la otra punta de la provincia, y sin relación con el Pollo, a mediodía, el temporal se centraba en Utiel. Y yo debía haber tenido la visión política de cancelar mi agenda y desplazarme hacia allí. Con ello cometí otro error: permitir que se instalara en el imaginario social la idea de un presidente ajeno a la emergencia durante aquella fatídica tarde, sin olvidar que, como ha quedado acreditado, la información clave de esa misma tarde, que fue el desbordamiento mortal del Barranco del Pollo, nunca la supimos. Sé que cometí errores, los reconozco, y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe. No sabíamos que el Barranco del Pollo se desbordaba. No supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30, ni que la tragedia pudiera tener
esa magnitud. Desde la misma mañana del día 30 nos hicimos cargo de un trabajo ingente e inimaginable prácticamente solos. Y seguro que hubo cosas que debieron funcionar mejor, pero jamás escatimamos en recursos, en esfuerzo y en trabajo incansable ante una devastación inimaginable. Más allá de estos errores, que reconozco sin ambajes, también es cierto que ha habido una campaña brutal en la que algunos han intentado convertir en deporte nacional en llamarme asesino. Para ello no han escatimado ni en mentiras ni en presupuesto. Han llegado a decir que aquella tarde estuve de cumpleaños con políticos o expolíticos, incomunicado, con el móvil apagado, diseñando el urbanismo depredador y, por supuesto, el repugnante ataque machista que ni siquiera voy a mencionar. Todo ello mientras, a la vez, los mismos afirmaban, sin ningún género de dudas, que yo estaba interfiriendo o retrasando la alerta. Y todo ello para tener una excusa para tapar los tremendos fallos que tuvieron aquella tarde las agencias del Gobierno y para, de nuevo, ofrecer la peor cara de un ADN ya conocido en la izquierda, aprovechar la muerte y la tragedia para hacer política. Mientras unos utilizan la desgracia como excusa, yo no voy a poner ninguna. La realidad es que hoy soy foco de crítica, ruido, odio y crispación. Quizás sea ese el gran escollo que quede por superar. Un escollo que se produce en paralelo al renacer que está viviendo Valencia, con una recuperación que en todo lo que tiene que ver con la Generalitat avanza a paso firme, a pesar del dolor y los numerosos obstáculos. Hace un año trasladé a la sociedad valenciana que me comprometía a garantizar la reconstrucción. Desde entonces he salido de todos los cálculos políticos personales, porque sé que mi vida, también la política, cambió el 29 de octubre para siempre. Nunca he sido ajeno al estado de ánimo de la opinión pública, pero he intentado batallar para que se conociera la realidad de muchas cosas que sucedieron el día 29 en la gestión de la emergencia y que explican la magnitud de la tragedia y sus verdaderas causas. Hace meses parecía imposible que alguien creyera muchos de los argumentos que hemos defendido desde el principio. Que la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó del desbordamiento del barranco. Que la EMET dijo que a las 6 el temporal se iba a Cuenca. Que nadie había previsto la magnitud de las lluvias. Que los medidores no funcionaban o que las obras habrían evitado la tragedia. A día de hoy, todo esto se ha podido demostrar. Pero sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno. Tanto en la información errónea que trasladaron el 29 de octubre, como en el retraso de la ayuda a los días posteriores, como en la pésima labor de reconstrucción que están llevando a cabo. Yo, sin embargo, no voy a llamarles asesinos por errar en sus predicciones. Estos meses han sido durísimos y no quiero ni por un segundo que me malinterpreten. Las víctimas tienen todo el derecho a expresarse como consideren. Siempre he puesto por delante de absolutamente todo la responsabilidad y el compromiso de la recuperación de mi tierra contra viento y marea. Liderar ese trabajo, bien encauzado ya, requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia
tenemos. Ya no. Y como lo primero es la misión que este pueblo sigue teniendo por delante, debe tener el impulso que merece. Alguien que con la mayoría que claramente votaron los valencianos complete y consolide este nuevo tiempo que necesita la Generalitat. Que demuestre que el Gobierno ya no tiene excusas para poder seguir arrastrando los pies. Que ya no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie que justifique abandonar y despreciar a toda una tierra. Me dirijo, por tanto, también, y en este momento, a esa mayoría parlamentaria viva, vigente y en marcha, la que ha acabado con el impuesto de sucesiones y muchos otros, con la imposición educativa y con la política separatista como negocio lingüístico, la que sigue bajando impuestos, construye por fin centros de salud, hospitales, colegios, tranvías, la que ha traído la gratuidad educativa total de 0 a 3 años, declara la guerra a la burocracia, reclama el agua que nos merecemos, protege nuestra agricultura con sentido común y, en definitiva, defiende la libertad. Es la mayoría que está liderando la reconstrucción y no podemos permitir que nadie la pare. Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, la información de la que no dispusimos, las ayudas que no llegaron y, sobre todo, que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación. Pero ya no puedo más. Sé que el futuro presidente será capaz de continuar con la reconstrucción y quizá precisamente mi marcha haga que se enfoque esta tragedia con la objetividad que requiere. Solo quiero pedirles una última reflexión. El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente. Ha querido usar a las víctimas como ariete y ni pidiendo ayuda o recursos nos lo dieron, ni siquiera en los días posteriores a la tragedia, cuando los necesitábamos con urgencia. Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. Pero ahora toca afrontar el futuro, con la esperanza y la fortaleza que la Comunitat Valenciana está demostrando cada día. Ha sido un honor servir a mi tierra como presidente de la Generalitat. Muchas gracias a todos los que me han ayudado a hacerlo realidad. Muchas gracias y buen día. Vale. Pues esta ha sido la comparecencia anunciada hace apenas hora y media y celebrada, como han visto ustedes durante los últimos minutos, del todavía presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que en un discurso leído y desde luego muy duro ha querido, por un lado, reivindicar las tesis que ha venido manteniendo durante todo este tiempo de la falta de ayuda del Gobierno, de la falta de información de las agencias estatales a la hora de tomar decisiones correspondientes a los días críticos
de la Dana y que ha incidido mucho también en la fractura emocional, no solo para las víctimas, sino para toda España, ha llegado a decir, para la Comunidad Valenciana desde luego, para él y para su familia. Ha dicho frases tan rotundas como que ni yo ni mi familia tenemos ya esa fuerza para la recuperación en la que él se había empeñado. Ha apelado a la responsabilidad de la mayoría política, es decir, a Vox, para que haya un nuevo presidente interino de la Comunidad Valenciana, de la Generalitat Valenciana, porque aunque no lo ha dicho, no lo ha dicho de una manera explícita, ese se sobreentiende que es el camino. Él deja la presidencia, hay que nombrar a otro presidente porque no ha anunciado convocatoria de elecciones anticipadas, así que lo normal será que Partido Popular y Vox se pongan de acuerdo en nombrar a uno de los diputados autonómicos, porque esa es condición sine qua non para ser presidente de la Generalitat, que más apoyos pueda recabar. Se barajan dos nombres desde el principio, el de María José Catalá, alcaldesa de Valencia, pero que también es diputada autonómica, que hubiera sido la favorita de Feijóo, y Juan Francisco Pérez de Llorca, el secretario general del Partido Popular Valenciano, que es a priori el que está llamado a realizar estas funciones durante el tiempo que reste hasta el año 2027, el año de las elecciones, si es que no hay un adelanto electoral. El discurso de Carlos Mazón, en su parte final, ha sido demoledor, podríamos decir, utilizando una expresión coloquial, que muere matando, porque ha dicho que el presidente de gobierno, ni pidiendo recursos, utilizando aquella famosa frase, pero dándole la vuelta, de Pedro Sánchez, nos los dio. Y que hay que distinguir entre una persona equivocada, que se supone que es él, de una mala persona, que se supone que es Pedro Sánchez. Ha empezado diciendo Carlos Mazón que se había puesto en contacto esta mañana con Su Majestad el Rey para contarle su decisión y para agradecerle el apoyo y la ayuda que le ha venido prestando durante todo su mandato, y ha empezado, tras esa alusión a Su Majestad, hablando ya de daño emocional que ha sido una expresión que ha utilizado varias veces a lo largo de estos minutos de alocución, en los que ha reconocido errores propios como máximo responsable de la Generalitat Valenciana y por tanto de la Comunidad Valenciana en el peor día de nuestra historia. Entre esos errores ha reconocido que no haber dado explicaciones a tiempo fomentó los bulos, que no haber pedido la declaración de emergencia pues podía ser otro de sus errores, aunque no lo hizo porque se considera engañado por el gobierno, que le dijo que eso no iba a acelerar la llegada de medios. Ha reconocido también su ingenuidad cuando fue amable. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegó Pedro Sánchez a las primeras horas de la tragedia y le dijo, querido presidente? Bueno, pues eso, mantuvo una amabilidad que luego se ha demostrado que ha sido más ingenuidad que otra cosa, pensando que de esa manera se acelerarían los trámites, y que el principal error en cualquier caso fue el de mantener la agenda del 29 de octubre con la famosa comida, aunque eso no lo ha dicho explícitamente en el famoso restaurante El Ventorro. Ha dicho que se ha producido una campaña brutal contra él, le han llamado asesino, se ha utilizado términos machistas para referirse no solo a él, sino a las personas que le acompañaban aquel día, y ha deslizado otra idea también muy dura, y es la de que la izquierda se aprovecha de los muertos para hacer política. Luis Motes, director del programa El Faro. Muy buenos días, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Te oigo con alguna dificultad, supongo que lo arreglarán enseguida desde realización, pero lo primero, lógicamente, una valoración de lo que acabamos de escuchar. Un día histórico este, Luis. Un día histórico, desde luego. Era esperada la comparecencia del todavía presidente. No es que me haya llamado especialmente la atención ni el tono, aunque sí la duración de su comparecencia, con un preámbulo bastante importante, cargando las tintas sobre todo contra el gobierno. Y esto es porque la fiesta de la espuma de la izquierda no acaba aquí. Hay ahora un clamor que ha hecho el mismo presidente Mazón, que se configure una nueva mayoría que dé apoyo a su sucesor, y entiende Mazón que la ofensiva de la oposición contra esta mayoría va a ser continua, independientemente de su dimisión. Es cierto que lo que hace Carlos Mazón es quitar presión sobre su persona y sobre el partido después de este desgaste personal enorme. Por primera vez, y es por primera vez,
ha admitido el gran error de no abandonar su agenda, no lo ha dicho expresamente, como tú dices, pero sí que ha admitido que tenía que haber abandonado la comida y haberse ido a Utiel. A mí me llama la atención, y siempre lo he dicho y lo hemos manifestado en los programas de la 8 y en nuestras editoriales de El Faro, que si suyo fue el error de no abandonar esa comida, más grande fue el error de sus asesores que no lo sacaron de allí. Y eso es algo que también quedará en la memoria y en la responsabilidad de quien no asesoró y quien no contribuyó a proteger al presidente en su momento. Él hablaba cuando tomó posesión y cuando nombró gobierno del gobierno de los mejores, pero empezando por presidencia, alguna laguna ha habido, ¿verdad, Luis? Desde luego, un presidente es alguien que no puede estar pendiente de todo, y creo que cada uno tiene una función, y en el enorme ejército que rodea a un presidente de la Generalitat no se entiende, y yo todavía no entiendo por qué nadie fue a decirle: presidente, hay que salir de aquí. Y es algo que nunca lo entenderé, la verdad. Es una de las grandes incógnitas y de las que seguramente se escribirá pronto también, porque esto no acaba aquí, y desde luego ahora sí se inicia otra etapa políticamente apasionante, pero desde luego la tensión va a continuar. ¿Qué va a pasar, Luis? Porque el presidente lo único realmente que ha dicho es que se va y ha pedido apoyo para su sucesor, un apoyo parlamentario que yo entiendo va dirigido especialmente a Vox, aunque también a las diversas familias del Partido Popular, que este fin de semana pues han estado bastante inquietas. Supongo que lo suyo será que Pérez Llorca ocupe interinamente la presidencia. Mira, políticamente el momento recuerda a unos momentos aciagos que vivió el Partido Popular de Galicia con la gorra entre boinas y birretes. Sí. Y esto me ha recordado este fin de semana dentro del PP, un partido poco dado a exteriorizar sus miserias internas. Este fin de semana eso ha sucedido. Respecto a qué va a pasar, él anuncia que se va, pero no sabemos cuándo, no sabemos si deja el acta de diputado o no, entendemos que no sabemos cuándo se va a producir la circunstancia de la transición, y en cualquier caso no sabemos, lo que sí que sabemos es que no se van a convocar elecciones. Eso es, no habrá elecciones anticipadas, por lo tanto tiene que haber un periodo de interinaje para el que está en principio especialmente llamado el secretario general del Partido Popular, pero bueno, vamos a dejar que pasen las horas y descubramos los pormenores que todavía están ocultos de esta operación pactada durante el fin de semana, especialmente durante la jornada de ayer, Día de Difuntos, que también es casualidad, con el presidente nacional del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo. Fueron varias conversaciones y como consecuencia también de la sucesión de acontecimientos que ha tenido lugar durante estos días. El funeral, el llamado funeral de Estado, la reunión de los presidentes de Diputación con el señor Pérez Llorca el viernes en Alicante, las filtraciones sobre el tema del parking, de que Mazón acompañó a la periodista al parking, la comparecencia que tiene hoy la periodista en cuestión en el juzgado de Catarroja esta misma mañana. Yo creo que por eso también la premura con la que se ha convocado en el Palau de la Generalitat esta rueda de prensa, y también probablemente las declaraciones filtradas por la consellera Pradas acerca de que Mazón estuvo enterado de todo. ¿Puede ser todo ese mezclijo o parte de ese conglomerado de cosas, Luis, las que hayan desencadenado esta comparecencia de hoy y este anuncio de hoy, ¿no? Todo es, desde luego, hay un tridente formado por el cambio de estrategia de defensa de Salomé Pradas por un lado, el funeral del otro día, ojo, un funeral orquestado al milímetro por Moncloa, donde nada se dejó al albur de los acontecimientos, y que, según muchos analistas y según mi opinión, tuvo tintes de encerrona. En cualquier caso, la tercera pata de este tridente mortal es la comparecencia esta mañana de Maribel Vilaplana. Yo la he visto entrar en el juzgado de Catarroja, protegida por los cuerpos de élite de la Guardia Civil. El circo estaba montado previamente, no hay responsabilidad, desde luego, alguna en la persona de Vilaplana, pero sí que es, bueno, pues una invitada a la fuerza a este gran circo que
que se ha montado. A mí me llama la atención que en el Partido Popular se dan por hechas algunas circunstancias de sucesión. Es posible que vayan por ahí los tiros en el primer momento, en el momento del cambio, pero durante el siguiente año y medio, 2 años, vamos a escuchar muchas cosas sobre el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. El silencio de los alcaldes, que son los que realmente tienen el poder presupuestario dentro del partido, alcaldes de Valencia, Castellón, Alicante y Elche, es bastante significativo. El partido no son solo sus varones provinciales, sino que son también los alcaldes. Y, en fin, ese silencio es bastante significativo. Tenemos que escucharles también, que nos digan por dónde creen que tiene que ir el partido en los próximos meses, y sobre todo en esa convocatoria electoral que no sabemos cuándo será. Igual es en el plazo que estaba habilitado en el 27, pero es posible que sea antes. Eso no se sabe todavía. Claro, y además es que hay convocatorias también en otras comunidades autónomas que podrían propiciar, en su caso, el adelanto electoral valenciano. Tenemos Extremadura, tenemos Castilla y León, tenemos Andalucía para el año 26. El fin de semana ha sido muy intenso políticamente hablando, y este lunes también lo está siendo, con esta primera comparecencia a las 9 de Mazón, la entrada en el juzgado de Maribel Vilaplana. A las 12 hay una comisión ejecutiva nacional del Partido Popular, que en principio iba a hablar pues de Extremadura, de Junts per Catalunya y de otras cosas, pero al final va a ser casi monográfica sobre Carlos Mazón y la Comunidad Valenciana. Y como tú bien decías, Luis, esto no se acaba aquí, porque las alusiones directas, directísimas que ha hecho Carlos Mazón a Pedro Sánchez, imagino que van a tener respuesta, pues vamos, Óscar Puente debe estar ya tuiteando y me imagino que los demás lo harán en breve. Recordemos, ha dicho Carlos Mazón, ha terminado su comparecencia diciendo no hay que confundir a una persona equivocada como soy yo con una mala persona como es Pedro Sánchez. No te quepa duda. Hoy yo estaba escribiendo esta mañana mi editorial para esta noche. Lo que pasa que es una editorial provisional, claro, la del Faro, y desde luego también el guión del programa, porque no sabemos todavía lo que va a suceder hoy. Y hay una cosa que es evidente: 2 personas estaban llamadas a dimitir hoy, solo lo ha hecho una, que es Carlos Mazón. El fiscal general del Estado no, y eso es algo que no hay que olvidar en el escenario político español y valenciano, en donde parece que la culpa, la responsabilidad y el señalamiento solo está en una parte y la otra siempre se va de rositas. Es algo que el mundo conservador tiene que hacerse mirar. Luis, ya para acabar, hay una cosa que seguramente estará en la mente de nuestros telespectadores como conclusión de todo lo que estamos viendo, viviendo, escuchando y comprobando durante estas intensas primeras horas del lunes 3 de noviembre. Y es qué sucia es la política, qué duro es esto no está pagado. Mazón hacía alusión al padecimiento de su familia, que a mí personalmente y a ti seguro que también nos consta, porque pues el político todavía puede tener la piel más o menos dura, pero los familiares lo llevan peor, y en estos casos se comprueba que hay mucha mezquindad en el mundillo político, atacando también muchas veces a lo más íntimo del ser humano, que puede ser su familia, ¿no? Desde luego, no vamos a poner luz sobre el ámbito personal y familiar de los protagonistas de esta historia, aunque tenemos información sobrada de forma directa e indirecta. Son las grandes víctimas después de las víctimas de la Dana, pero las grandes víctimas son las familias de los protagonistas. Yo ayer tengo bastante relación con una de las personas que su nombre ha salido a la palestra de las quinielas de sucesión estos días, y bueno, le preguntaba cuáles eran sus expectativas y me dijo: si me ves a mí como un posible sucesor, no eres amigo mío, porque realmente la política es, y sobre todo ahora, una gran máquina de triturar carne, y en fin, lo vemos cada día. Para dedicarse a la política hay que tener unos arrestos especiales. Habría que tener también preparación, honestidad, rigor, honradez, pero sobre todo ahora, además, hay que ser de hierro. Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias. A lo largo de todo el día vamos a estar en contacto, y especialmente a la hora del Faro, para recapitular todo lo que vaya sucediendo durante esta jornada. Gracias, Luis Motes. Desde luego, Vicente, un abrazo. Les hablábamos de la
de la dificultad que tiene soportar una situación como esta humanamente, no solo políticamente, sino humanamente, ahí se nos ha quedado la llamada, sino también humanamente, porque no solo padece el político, padece también la familia y padece todo su entorno. Y por muy mal que lo haya hecho el político, oiga, pues hay cosas que deberían estar por encima de la espuma, del ruido político, de la controversia política, y que al final son las que hacen que uno acabe tomando decisiones. Y Carlos Mazón ha dejado bien claro a lo largo de sus minutos de intervención, de alocución, que la cuestión moral, la cuestión anímica y la cuestión familiar han sido muy importantes para adoptar esta decisión. Vale. Yo no lo sé. Por delante de absolutamente todo la responsabilidad y el compromiso de la recuperación de mi tierra contra viento y marea. Liderar ese trabajo, bien encauzado ya, requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos. Ya no. Y como lo primero es la misión que este pueblo sigue teniendo por delante, debe tener el impulso que merece. Alguien que con la mayoría que claramente votaron los valencianos complete y consolide este nuevo tiempo que necesita la Generalitat. Que demuestre que el Gobierno ya no tiene excusas para poder seguir arrastrando los pies. Que ya no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie que justifique abandonar y despreciar a toda una tierra. Me dirijo, por tanto, también, y en este momento, a esa mayoría parlamentaria viva, vigente y en marcha. Novedades que se están produciendo políticamente en esta jornada tan intensa en la Comunidad Valenciana. Me acompaña aquí en plató Enrique Pérez Boada, que fue secretario autonómico de Finanzas y concejal en el Ayuntamiento de Valencia, que conoce bien los entresijos del partido. Enrique, muy buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días. Sorpresas pocas, ¿no? Era el anuncio de una dimisión más que cantada. Sí, y además yo creo que Carlos Mazón ha anunciado muy bien porque ha marcado esos tiempos. Al final, detrás de Carlos Mazón hay una persona, hay sentimientos. La verdad es que lo que él ha vivido ha sido muy duro, independientemente de que es mucho más duro las víctimas, claro, y las familias de las víctimas, pero yo creo que el ir por la calle y que te estén llamando constantemente lo que le han llamado a él, pues entiendo que no ha sido nada fácil. ¿Ahora qué, Enrique? ¿Ahora qué? Ahora se reabre una nueva etapa, entiendo. Habrá quien no quiera que se abra una nueva etapa por cálculos electorales, pero yo creo que ahora va a entrar un nuevo presidente del gobierno, un nuevo gobierno para una segunda etapa de reconstrucción y, si bien es cierto que no va a ser fácil olvidar lo que ha ocurrido, pero yo creo que deberíamos estar todos poniendo foco en lo que es importante y es pasar página, ya expurgar las culpas, quien las tenga que expurgar donde toque, sea en los tribunales o sea políticamente, como ha pasado hoy con el presidente de la Generalitat, y centrarnos en mirar adelante. ¿Pero tú crees que eso lo vamos a conseguir? Bueno, lo van a conseguir, es decir, ¿va a bajar el suflé, va a bajar el ruido mediático o se va a continuar aprovechando cualquier resquicio para incidir en las tesis de cada cual, las tesis políticas de cada cual en esta campaña, me sabe mal decirlo así, pero a muerte que hay ahora mismo entre derecha e izquierda en la Comunidad Valenciana? Claro, esto dependerá de la oposición. La pregunta habría que hacérsela a los partidos de la oposición. ¿Se van a dar por satisfechos? A ver, tenemos precedentes en la historia, desgraciadamente, de nuestro país, de nuestra comunidad, en la que cada vez que ha habido una desgracia importante, pues hay quien ha hecho bandera política de esto. Yo creo que eso ahora ya no toca por el dolor que se ha generado en l'Horta Sud, fundamentalmente, pero en toda la provincia de Valencia y en la Comunidad Valenciana, y que deberíamos, una vez se ha hecho un paso atrás, el presidente de la Generalitat ha sido en ese aspecto responsable
y cree que ya ha terminado su etapa. Ahora pues, habría que marcar unos nuevos tiempos, pasar a esa segunda etapa de reconstrucción y, chico, luego habrá que juzgar a este nuevo equipo de gobierno por lo que haga, no por lo que no ha hecho. Claro. Las soluciones que se barajaban para la salida de esta crisis política evidente que había en la comunidad y en el Partido Popular también, de la Comunidad Valenciana, eran tres. Las posibilidades eran tres. Una, convocatoria anticipada de elecciones. Segunda, que se quedara Amazon pero anunciara que no se iba a volver a presentar. Y tercera, la que parece que ha sido la finalmente pactada entre la calle Génova y el Palau de la Generalitat, que es la de dimisión de Carlos Mazón, nombramiento de un nuevo presidente de la Generalitat y que continúe de una manera interina. Claro, ese nuevo presidente solo puede ser un diputado autonómico y solo hay dos en mente de todo el mundo, María José Catalá y Juan Francisco Pérez Llorca. ¿Esta es la mejor de las tres soluciones, la que hubieras adoptado tú si hubieras estado en lugar de Mazón? A ver, como bien dices, Vicente, lo primero, para la gente que no domina mucho el tema electoral o el tema político, es verdad que no puede ser ahora cualquiera. Si no se convocan elecciones, el presidente tiene que salir de entre la bancada de diputados y que efectivamente las personas que más están sonando en estos días era Juan Fran Pérez Llorca o la alcaldesa de Valencia, que en este caso sería desvestir un santo para vestir otro, y eso también son cálculos que el partido tiene que hacer, ¿no? El Partido Popular, que es lo que más le conviene. Desde luego ir a unas elecciones ahora para el Partido Popular no sería una buena... A pesar de las encuestas que seguían diciendo que ganaría el centro-derecha, incluso en esta coyuntura de tanta crispación post-Dana, Claro. ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que ver si el votante, cuando va a depositar su papeleta en estos momentos, está pensando en Carlos Mazón y en el descrédito que se ha generado sobre él por parte de la oposición, por sus propios errores, como él mismo ya ha reconocido muy humanamente. Entonces, a corto plazo yo creo que unas elecciones, por mucho que digan las encuestas lo que dicen, no sería una buena solución. Y luego, por otro lado, no hay que dejar de un lado que el Partido Popular no tiene mayoría absoluta y lo que se haga ahora tiene que ser consensuado con quien le está dando el apoyo en el gobierno. Claro. Es Vox. Correcto, no hay otra opción en este momento. Y a vos parece que le gusta más Pérez Llorca que María José Catalá. No, sobre todo yo quiero pensar que Vox tiene muy claro que lo que no quiere es lo otro y, por tanto, todo lo que sea poner en riesgo este gobierno o gobiernos similares y que volviera al Botanic, eso Vox entiendo que no lo quiere. Otra cosa es marcar los tiempos de quién tiene que ser ahora el siguiente presidente, cómo va a ser la composición del gobierno. Entiendo que Vox seguirá fuera del gobierno, como hizo en su momento cuando tomó esa decisión, y marcar unos tiempos de cuándo van a ser las próximas elecciones, si se va a agotar la legislatura o no. Eso supongo que son las conversaciones que estarán teniendo en estas horas y que yo creo que va a ser todo muy rápido porque no podemos tener a la comunidad en una interinidad de semanas o meses. ¿El nuevo presidente debería mantener al equipo básico de Carlos Mazón o tendría que hacer cambios sustanciales? A ver, se había anunciado ya un cambio importante del Consell con la salida de Pampols, sí, del vicepresidente, con lo cual, en ese aspecto, yo creo que se ve bastante libre el presidente que entre para conformar su propio equipo. Es probable que haya una transición porque cambiar todo un Consell no tiene sentido a mitad de legislatura, tiene que seguir gente que esté ya sabiendo lo que es un gobierno, gestionando consellerías importantes. Otra cosa es que haya rotación de consellerías entre esos mismos consellers. Pero sí que es muy probable que haya nuevas caras en el Consell, sí. Nuevas caras que, lógicamente, saldrán, en principio, del Partido Popular, no de Vox, que se mantendría al margen. El Partido Popular está sufriendo convulsiones importantes en la Comunidad Valenciana con ocasión de estos acontecimientos políticos, ¿o entra todo dentro de una cierta normalidad? Yo creo que, desgraciadamente, el Partido Popular está entrenado, por lo que antes decíamos, para que cuando hay desgracias de este tipo se le eche todo el mundo encima. Tenemos recuerdos como lo del Prestige, el JAC 42, el Metro de Valencia, el 11M. Quiero decir que esto ya lo ha vivido el Partido Popular.
El problema está en que a veces el ruido de fuera no te deja tomar decisiones con tranquilidad, con frialdad y pensando en tus propios intereses. Por eso ahora estos días había incluso quien pensaba que la dimisión de Mazón no era buena para el partido, que era reconocer las tesis de la oposición. Pero bueno, yo creo que en esta vida hay que actuar con conciencia de cada uno. Si el presidente ha decidido que era el momento y lo que tenía que hacer, yo le apoyo totalmente, porque al final, insisto, estamos hablando de personas con sentimientos, con familias, y los partidos en ese aspecto tienen que estar al margen. Podemos vivir una situación muy parecida a la que ya vivimos también cuando se fue Zaplana a Madrid y antes de llegar Camps, pues José Luis Olivas ocupó interinamente. O sea, se parece bastante esa situación a la que por razones vamos a vivir, diferentes, ¿no? pero sí que es posible que vivamos una situación parecida. Pero, ojo, no hay que descartar que Juan Francisco Pérez Llorca, que no es un becario, entre como presidente y pueda consolidarse. Ajá. No descartemos tampoco eso, porque si está durante casi 2 años que queda de legislatura y lo hace bien él y su gobierno, pues no podríamos descartar que se pudiera consolidar, ¿por qué no? Sí, pero la opción alternativa sería que ocupara la silla durante un tiempo y después Mompó o María José Catalá fueran los candidatos, pero claro, cabe también que él tenga la ambición suficiente y los resultados le acompañen para mantenerse y consolidarse en el puesto. Pues eso, ahí lo dejamos. Enrique Pérez Boada, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor qué es lo que está sucediendo en estos momentos en el seno del Partido Popular, en el seno de la Generalitat y en la política, en el seno de la política valenciana. Vámonos a los lugares clave a los epicentros de esta actividad política sin igual. Tenemos una unidad móvil con Joan Jimeno. Joan, buenos días. Lo vemos ahí a nuestro compañero Joan Jimeno a las puertas del Palau de la Generalitat. Estos años yo quería también comentar algunas de las novedades, algunas de las cosas que ha dicho Mazón por primera vez, y es que por primera vez podría decirse que ha hecho referencia a su persona desde que empezó, desde que la tragedia sucediera hace escasos días que se cumplió un año de las riadas del 29 de octubre. Como decía, ha hecho por primera vez mención a su persona, hablando de las reflexiones que ha estado haciendo durante todos estos meses. Dice que le parecía frívolo hablar de él en primera persona después de las 229 víctimas y todo el daño material personal que causó las riadas. También ha querido decir por primera vez que forma parte de esos errores no haber cancelado su agenda desde un primer momento y haberse desplazado a Utiel desde primera hora de la mañana para seguir ese episodio de lluvias que al final derivó en la mayor tragedia vivida en nuestro país. También ha querido pedir perdón, dice que ha pedido varias veces perdón, pero que esta vez quería decirlo y quería defender también su persona, ¿no? Diciendo que diferenciando también al presidente del gobierno, al que le ha llamado mala persona, con la gestión que ha hecho él desde el gobierno de la Generalitat, hablando en sí mismo, en primera persona, como una persona que se había equivocado, pero que no lo había hecho, no había tomado ninguna decisión como cálculo político. Al final, todo se ha resumido en que la dimisión del presidente de la Generalitat, hoy, día 3 de noviembre de 2025, confiando también en esa mayoría parlamentaria que ahora mismo está en les Corts para elegir a un presidente de la Generalitat que, según él, no dé excusas al gobierno para seguir poniendo palos en las ruedas y seguir ayudando y que ayude en la reconstrucción de la Generalitat valenciana. Hay más cosas que ha comentado el presidente, os habéis comentado también con Luis, Vicente y tú. En resumen, es ese. Estaremos pendientes de las próximas horas, de las declaraciones que puedan hacer, de los próximos movimientos, sobre todo que hagan desde el Consell. Y esta es la última hora aquí desde el Palau de la Generalitat. Muy bien, muchas gracias, Joan. Sí, efectivamente. Ayer por la tarde había a las puertas del Palau de la Generalitat una cierta concentración de personas, unas decenas de personas, presumiblemente víctimas de la Dana, pidiendo la dimisión de Mazón, porque ya se olía, se
presentía, en el ambiente estaba ya flotando la sensación de que estábamos ante un fin de ciclo político. Parecía que iba a ser ayer cuando se diera la noticia, pero no, ya se anunció bien acabada la tarde y casi entrando ya en la noche que durante el domingo no habría novedades políticas, que las habría a lo largo de la jornada de hoy. Recordemos que ya desde el jueves Carlos Mazón dijo que había entendido el mensaje de lo que vivió en el funeral de Estado el pasado miércoles y que se iba a tomar unos días de reflexión para meditar sus siguientes pasos políticos. Días de reflexión que han culminado hoy con esta comparecencia en la que ha habido alusiones muy duras a la izquierda. La izquierda aprovecha los muertos para hacer política. Hay que diferenciar entre un presidente de la Generalitat equivocado y un presidente del gobierno mala persona. Yo les decía que seguro que esto va a tener contestación y ya nos llega que para esta misma hora, vamos, lo han convocado hace muy poquito, la secretaria general del PSPB, Diana Morán, que también es ministra, pues va a estar presidiendo una comisión ejecutiva nacional de los socialistas valencianos, tras la que seguro tenemos respuesta a algunas de estas cosas que ha dicho hoy Mazón. De todas formas, lo fundamental, aparte de anunciar que lo deja, aparte de anunciar que ha habido una presión que ha resultado finalmente insoportable para él y su familia, pues además de todo eso ha reconocido errores propios de una manera mucho más clara que en anteriores oportunidades. Errores propios, ha dicho, como máximo responsable de la Comunidad Valenciana en su peor día. El primero de ellos, que no dio explicaciones a tiempo de las cosas que estaban pasando y, por tanto, dio pie a que se desarrollaran y propagaran un sinfín de bulos. La declaración de emergencia dice que no se pidió porque, bueno, pues el gobierno poco menos que le engañó y le dijo que no iba a acelerar las cosas y pedía la declaración de emergencia y por tanto no la pidió. También mostró ingenuidad siendo amable con el presidente del gobierno la primera vez que vino y de las pocas que ha venido a la Comunidad Valenciana, a la zona cero, tras la riada. Esa ingenuidad le llevó a ser especialmente amable pensando que de esa manera se acelerarían los trámites y habría una mayor agilidad en la respuesta del Gobierno central, y también como principal error ha reconocido que fue uno de ellos, que fue, o el más grave, fue el de mantener la agenda del 29 de octubre. Porque, entre otras cosas, eso permitió que en el imaginario colectivo quedara que él había sido ajeno a la tragedia en sus peores momentos. Ha pedido perdón por todo ello, ha añadido que en realidad nunca supieron que había muertos hasta la madrugada del día 30, que no hubo cálculo político en su actuación e insisto una vez más, durante varios pasajes de su discurso ha hablado del daño también emocional que han sufrido, por supuesto, las víctimas y sus familiares, pero también la Comunidad Valenciana y el país en su conjunto. Bueno, vamos a dejar aquí este especial informativo con la comparecencia de Carlos Mazón como plato fuerte. Les emplazamos a un nuevo programa especial a partir de la 1 de la tarde y a lo largo de toda la jornada en la sintonía de la 8 Mediterráneo, también en aquí la 8 por la tarde y por supuesto por la noche en el Faro. Gracias por su atención.